Chicos, ¿me ayudan a darle lectura al plan de trabajo, por favor? Y esta hora. No, profe, se la escucha muy entrecortado. A ver, sí, espérenme tantito, voy a volver a conectar el link. ¿Ya me escuchan mejor, chicos? ¿Ya? Perfecto. Gracias, Tania. Ahora sí. Bueno, ahora sí vamos nuevamente al plan. ¿Y quién de aquí me quería ayudar a leer? Eres Miguel, ¿no? Perdón. A ver, chicos, tengo 280 alumnos. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Saúl. Saúl. Saúl nos va a ayudar a leer. Dale lectura a todo el plan de trabajo desde el tema, por favor. Adelante. A ver, esperen, sí, vamos a esperar a que pasen aquí porque hacen mucho ruido. Adelante, chicos. Analizar el impacto de la geopolítica y economía mundial en el desarrollo a partir de las crisis de los misiles y la militarización de América del Sur también están con las experiencias de trabajo. Dinámica inicial. La digitalización audiovisual, la militarización de América del Sur a través de Canson. Mejora tomar apuntes en su cuaderno para entregar como un primer producto de la actividad. Desarrollo, actividad, tipografía del sitio. Instrucciones. Si tuvieras que elegir un país por una similar a la que presentó hoy en la clase, ¿qué te gustaría responder? Elaboró un papel donde representa a tu país y a la gente que te elementos que te gustaría ver a político en el como la guerra te obligaría a salir del país y dejar tomar atrás. Prepara tu material para presentar la exposición a
trabajará de forma individual. La forma que una representación visual en la que se ven las acciones, narraciones y interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, aparte de los enlaces final de trabajo. Tendrás un tiempo de 15 minutos para realizar una imagen. Tendrás un tiempo de 3 minutos para desarrollar fotografía, compartirla con tus compañeros, cierre, retroalimentación, energía y de la clase presenta de forma clara y estructurada de iniciar la información que se proporciona durante la clase. Todos los puntos de vista de el tema de la acción optimizar en ellos el uso de mayúsculas, cejas, web, una fotografía, tipografía, Ok, hasta ahí, Saúl. A ver, chicos, antes de comenzar, aprovecho que le dio lectura a Saúl a todo el plan de trabajo para darles algunos avisos. Agregué algunos puntos al plan de trabajo, que en realidad lo hicimos todos los profesores, pero yo se los quiero recalcar porque me siguen enviando a EduCap documentos en blanco o documentos sin acceso, y pues chicos, no me van a engañar, ¿vale? O sea, quien envíe eso, pues sabe que es cero, porque no entrega productos, ¿vale? Entonces, para que lo consideren, pues ya está en el plan de trabajo el cero, porque pues ya nos indicaron que pues serán acreedores a eso si no entregan los productos. Y lean bien, por favor, en el plan de trabajo, chicos. Me siguen entregando un producto u otro o me entregan productos que no son o de otras materias, ¿sale? Yo ya reduje la cantidad de trabajo en clase para procurar que aquí pueda evaluarles los productos. Y en el caso de los que están presenciales, ya no tengan que ir a casa todavía a subir el producto. Si nos apuramos y terminamos aquí, de una vez les califico, ya no suben nada. Eso solo sería para el caso de los chicos que están en casa, que pues sí tendrían que subir a fuerza su producto, ¿sale? El día de hoy solamente vamos a hacer 2 cosas como producto. El primero es los apuntes. Yo ahorita voy a empezar el tema con la retroalimentación en el pizarrón, ya saben. Les voy a presentar algunos videos. Ahorita, en un ratito más, voy a ver si... ¿Quién fue a buscar al maestro Dani? ¿No estaba? Bueno. Es que les traigo un material de YouTube, pero ven que el tema de los permisos, entonces voy a ver ahorita si a lo mejor pauso la grabación y los chicos que están en casa lo ven por su cuenta y nosotros lo vemos aquí, ¿sale? Voy a hacer la retroalimentación del tema, después van a trabajar de forma individual una infografía. El día de hoy vamos a seguir retomando el tema de la guerra, ya platicamos la clase pasada, ya hicieron sus composiciones. Vamos a seguir hablando de la guerra, pero como mucho más en términos sociales. Vamos a hablar de cómo a través del Plan Cóndor se fue militarizando toda América Latina, pero vamos a escuchar unas canciones y ver unos videos que nos hablan de la memoria colectiva de la gente que vivió esos acontecimientos. Gracias. De la gente que vivió esos acontecimientos y que a través de sus canciones, a través de su arte, pues va construyendo esa memoria de la pérdida, esa memoria del olvido, esa memoria de toda la represión que vivieron las familias en esos años en toda Latinoamérica a través de las dictaduras, ¿sale? Entonces va a ser muy sencillo, solo hay 2 productos para el día de hoy, el primero son sus apuntes y el segundo es su infografía. De una vez pasan, les reviso y se olvidan de mí el resto del día, ¿sale? Y de la semana, ¿va? Bueno. ¿Ah? No, yo les voy a poner la nota, ustedes ya no tienen que hacer nada, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar entonces, chicos. Voy a detener ya no voy a compartir, para empezar a hacer mis apuntes. Les pido que vayan anotando en su cuaderno y para los chicos que están aquí, le voy a pedir a Arodi, ¿me puedes ayudar a tomarle una fotografía ya que esté el apunte para los chicos que están en casa, que de pronto no se ve bien y se las mandas al grupo, ¿vale?
Lleva la compañeros, ¡Ey! A ver esas palabras, chicos. ¡Ey! Es del tema. Y pues de la retroalimentación. De ambas.
Mi intercesión es la verdad, papá. Sí. Yo quiero comprar un salón. Sí, tengo un perrito. ¿Un perrito? Sí. No soy mucho de animales porque como casi no estoy en casa, pues los animales necesitan salir y demás. Pero sí, tengo un hijo de 8 años y pues él tiene su perro y pues ya, ahí lo tenemos en casa. ¿Qué marca es? Es un salchichita. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Hugo Banzer.
está todo. Empezamos en la calle. Sí, lo llevan marcas no, conviene más porque yo no veo Bueno, vamos a comenzar. Es mucha información, no se espanten, ahorita poquito a poco la vamos a comentar. Hasta abajo dice de Chile, hasta abajo de Chile dice represión y autoritarismo. De todas formas, ahorita Arodi les va a enviar una foto como más de cerca para que... ¿Qué pasó? Ajá. ¿A qué hora termina la clase? ¿A las 11? Sí nos da tiempo. Bueno, en lo que terminan de copiar, chicos, vamos platicando. Seguimos con el tema de la Guerra Fría, seguimos tratando de reflexionar en torno a la guerra como una de las principales características del hombre en sociedad o del ser humano en sociedad, ¿sale? Desde el inicio de los tiempos ha habido guerras y lo importante de esto es visibilizar cómo realmente ciertos grupos de poder muy lejanos a la realidad social son los que desencadenan una serie de acontecimientos en los cuales pues los seres humanos son los que pues ahora sí que salen menos beneficiados, ¿no? La sociedad, los grupos pues menos privilegiados, como es lo que ha estado pasando ahorita justamente en Ucrania, pero que ha estado pasando muchos años en el Medio Oriente y así nos podemos ir enlistando cada uno de estos acontecimientos. Por ejemplo, ahorita que están rodando justamente muchas imágenes de la intervención territorial que está haciendo Rusia sobre Ucrania, ¿cuáles son las mayores imágenes que están rodando en la red, chicos? Ya vieron, por ejemplo, estas notas de gente que tiene que dejar sus casas, ¿no? Por ahí hay una nota como muy sonada de una reportera que se suelta en llanto frente a las cámaras porque uno de sus compañeros
le pide que cuide a su hija mientras él se queda a defender su territorio, ¿sale? Entonces, vemos que en las guerras pues estamos llenos de imágenes que narran algo que es justamente lo que vamos a comentar el día de hoy en relación al tema que vamos a ver, y es el tema del exilio, ¿sale? Porque de esto va la actividad que van a hacer hoy. Una de las principales consecuencias de la guerra, chicos, de todas las guerras, es justamente el exilio. E irónicamente es de las cosas de las que menos se habla, ¿va? ¿Qué? Sí, el exilio es cuando tienes que salir de tu país porque simplemente ya no hay las condiciones para habitar. Por ejemplo, en una guerra, lo primero que hay es el exilio, la gente se va, ¿sale? Porque ya el Estado ya no es un Estado soberano, el Estado ya no puede garantizar la salud y la vida de sus habitantes. Entonces, justamente hoy vamos a hablar del exilio, pero en relación al tema que corresponde hoy. Y les traigo algunos videos que justamente hablan de eso, de qué pasa cuando la gente sale de su país, cuando la gente deja sus hogares, cuando la gente deja sus familias, cuando la gente deja toda su historia, su memoria, sus objetos, su patria, y tiene que insertarse a una nueva cultura con condiciones bien difíciles, y pues surge una nueva memoria, ¿sale? Y hoy justamente vamos a hablar de esa nueva memoria. Pero antes de hablar de esa nueva memoria que surge a partir del exilio, les quiero platicar justamente qué pasa con la Guerra Fría, ¿sale? Ya platicamos la clase pasada que con estos acontecimientos recientes de la invasión de Rusia sobre Ucrania, pareciera que la Guerra Fría no ha terminado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue encabezando, digamos que esa afrenta, ¿no? Ahorita no se mete directamente, ¿por qué? Porque Ucrania no pertenece a la OTAN, sin embargo, la OTAN sigue presente ahí y les están administrando armamento para que puedan defender su territorio, etcétera, ¿sale? Bueno, ahora sí, vamos a hablar, chicos. La crisis de los misiles y la militarización de América Latina a través del Plan Cóndor. El día de hoy vamos a hablar justamente acerca del Plan Cóndor, que ya hemos venido platicando acerca de él todas estas clases. El Plan Cóndor, chicos, fue esa operación que surge a partir de la Revolución Cubana. ¿Por qué, chicos? Ya lo hemos comentado en otras clases. ¿Por qué fue muy importante la Revolución Cubana en Latinoamérica? Allá atrás. ¿Por qué fue tan importante la Revolución Cubana en Latinoamérica? Compañero, ya mencionamos en clases pasadas por qué había sido tan importante la Revolución Cubana en Latinoamérica en el marco de la Guerra Fría. ¿Por qué fue importante la Revolución Cubana? ¿Qué pasó? México, 1849, sí, o 44. ¿Por qué es importante la Revolución Cubana en Latinoamérica? ¿En qué afectaba o beneficiaba eso para la Guerra Fría? Ya lo comentamos. Ajá. Porque ya hablamos que la Guerra Fría era ese confrontamiento entre la URSS y Estados Unidos por expandir su sistema económico y territorial y político, que era por un lado el capitalismo y por otro lado el comunismo. Con la Revolución Cubana, chicos, exacto, bien Alex, para que no se esparciera el sistema económico de la URSS. Con la Revolución de Cuba, chicos, es el primer aviso de que el comunismo había llegado a Latinoamérica. Y Estados Unidos no iba a permitir que, pues, Latinoamérica se hiciera una zona comunista, ¿sale? Y entonces se empieza a desplegar la Operación Cóndor, justamente administrada por Estados Unidos, patrocinada en gran medida por Estados Unidos, y que consistió
en el establecimiento de dictaduras militares en todo Centro y Sudamérica. ¿Vale? Aquí ponemos un asterisco, ahorita les voy a platicar de Cuba. ¿Qué pasó? Pues se militarizan los países, ¿sale? Se militarizan. Es decir, la mayoría tenía gobiernos que justamente estaban empatando con las ideas del comunismo. De hecho, por ejemplo, Chile, que es del país del que vamos a hablar específicamente hoy, tenía el gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende era un gobierno que ya se estaba configurando como un gobierno, pues, que pensaba en la revolución, como un gobierno que ensaltaba la idea del obrero, como un gobierno de izquierda, en esencia, ¿no? Y lo que pasa con Chile y lo que pasa con todos estos países es que se les da golpes de Estado, es decir, que los militares toman el poder por medio de las armas, ¿sale? Y prácticamente todos estos gobiernos se convierten en gobiernos militares, ¿sale? No vayamos muy lejos, por ejemplo, en los países como Cuba o como Venezuela, que hoy día pareciera que siguen teniendo regímenes dictatoriales, pues quien los gobierna es un jefe militar, ¿sale? Imagínense vivir en un país donde quien te gobierna es un militar. ¿Cómo creen que sería eso? Vivir en un país donde quien te gobierna es un militar. ¿Creen que sea agradable o cómo sería vivir en un país donde quien te gobierna es un militar? Sí, sí, sí. Sí, por eso acabo de mencionar a Venezuela, ¿no? Compañero, ¿ibas a decir algo? Bueno, ¿qué pasa? Exacto. Acá dice la compañera, hay muchas limitaciones. Un gobierno de carácter militar, pues primero que nada, prevalece el uso de la fuerza pública, el uso de las armas para controlar a la sociedad, ¿sale? Entonces, esta serie de gobiernos militares se caracterizaron por una fuerte represión y autoritarismo sobre la sociedad. Una sociedad que en la literatura, en la música, en el cine, ya se estaba viendo influenciada por las ideas del comunismo, ¿sale? Entonces, todo aquel que pensara distinto al régimen chileno, al régimen uruguayo, al régimen de Paraguay, al régimen boliviano, iba a ser reprimido. ¿Y cómo van a ser reprimidos? Obviamente a través de la fuerza, a través de la violencia, se les iba a asesinar, se les iba a encarcelar, se les iba a desaparecer, que también es otro factor importante para hablar de la militarización de América Latina. Casi nadie habla de que en las dictaduras militares hubo mucho más desaparecidos que muertos. Muchos desaparecidos que nunca tuvieron la oportunidad de ser enterrados por sus familiares, que hasta el día de hoy, quién sabe dónde están. ¿Y por qué? Simplemente porque pensaban distinto a estos regímenes, que estos regímenes obviamente respondían a los intereses del capitalismo. Eran dictaduras militares de ultraderecha, a excepción de Cuba. Puse Cuba porque finalmente Cuba también es una dictadura militar, en esencia, o lo fue, ¿sale? Y continúa siendo, pero ojo, es una dictadura comunista, hoy socialista, ¿sale? ¿Y cuál es la diferencia entre esta dictadura? Justamente el sistema. Por ejemplo, cuando Fidel Castro derroca el gobierno de Fulgencio Batista y se instaura en el poder,
instaura un solo partido, ¿sale? Que ya habíamos dicho que acuérdense que una de las características del bloque comunista era ese, que no hay democracia. Y como no hay democracia, pues hay solo un partido y si te gusta bien y si no, ni modo. Entonces, solamente hay un partido, sin embargo, a través de ese partido se promueven políticas que puedan beneficiar a la mayoría de la sociedad. Por ejemplo, la reforma agraria, ¿sale? La reforma agraria que promueve Fidel Castro hace crecer la economía, sobre todo porque desde que Fidel Castro estuvo en el poder, Estados Unidos le hizo un bloque comercial, un bloque económico, ¿sale? Imagínense cómo puede sobrevivir una isla con un bloque económico como el que le puso a Estados Unidos, pues haciendo sus propios productos, ¿sale? Entonces, a través del fortalecimiento de la reforma agraria, sobre todo como del azúcar, ¿no? Pues es que eso es a lo que voy, qué bueno que lo mencionas, eso es súper importante. Pareciera que hoy en día, o la imagen que tenemos de Cuba pareciera ser que es como una isla suspendida en el tiempo, ¿no? Una isla empobrecida, una isla, pues sí, que pareciera que se quedó justamente en la época de la Guerra Fría, ¿no? Sin embargo, también tenemos que Cuba tiene un sistema de salud de calidad, tiene un sistema de salud, de educación de calidad, y han resistido al bloque económico de Estados Unidos, justamente porque la idea del comunismo fue que todos tuvieran acceso a los recursos, ¿sale? Y que el privilegio no se concentrara con base en quién puede tenerlo, quién puede pagarlo, sino que fuera para todos. Entonces, en Cuba, por ejemplo, si hay leche, ¿no? Pero hay poca. Bueno, pues esa leche se reparte entre todos. Por eso es que es una Cuba empobrecida, porque evidentemente no alcanza porque a todos se les da. El gobierno de Cuba, por ejemplo, se encarga de dar despensas a todas las familias. Por eso es que, por ejemplo, en Cuba los chicos desde muy niños dejan de tomar leche, porque no alcanza el producto. Sin embargo, todos tienen acceso al producto. No es quien pueda comprarlo, como en el capital. Todos lo tienen. ¿Sale? Y por eso es que evidentemente Cuba es un país empobrecido, ¿sale? Que nosotros lo vemos desde nuestra visión capitalista y occidental, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros vivir a lo mejor sin los lujos que hoy tenemos, sin la tecnología que hoy tenemos, pues es algo feo. Pero, sin embargo, en Cuba funcionan las cosas distintas, ¿sale? Funciona la lógica de la colectivización, ¿sale? Lo que decía el libertador José Martí, para todos, todo, ¿sale? Entonces, regresamos nuevamente al tema de las dictaduras. Ahorita regresamos a Cuba. ¿Qué significa una dictadura, chicos? Significa represión, significa autoritarismo, significa desapariciones, significa exilio. Por ejemplo, en Paraguay sucedió algo muy interesante, que es la dictadura militar en Paraguay dio asilo a miembros del Partido Nacionalista Alemán. ¿Quiénes creen que eran los miembros del Partido Nacionalista Alemán? Los nazis. Exactamente. Bravo. Argentina también, por favor. Pero no solamente Paraguay, también en México. En México también. O sea, de hecho, hay teorías conspiranoicas que hablan de que, o sea, muchísimos miembros del Partido Nacional se desperdigaron justamente en Bolivia, en México, en Uruguay. Bueno, se dice que Hitler no murió porque en realidad no encontraron su cuerpo. Sí, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Profe, en Argentina también hubo nazis, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver, espérenme, es que no escucho a su compañera. ¿Qué pasó? En Argentina también hubo nazis, ¿verdad? A ver, También es hubieron que no nacido es como nazis. tal que digamos que en tal país hubo nazis,
sino que a través del establecimiento de estas dictaduras, Ajá. y Argentina también formó parte del Plan Cóndor, eso permitió que justamente grupos de ultraderecha, grupos muy conservadores, anticomunistas, pues encontraran un espacio donde habitar aquí en Latinoamérica. Porque acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente, o sea, el nazismo fue perseguido, ¿no? O sea, entonces en Europa realmente muchos de ellos tuvieron que refugiarse en Latinoamérica. Y eso fue posible gracias al establecimiento de estas dictaduras militares, ¿no? Bueno, el punto es que imagínense cómo sería un gobierno militar. Bueno, pues un gobierno muy violento, un gobierno muy represivo. Pasar porque se le fue su... Ok, bueno. Ahora, otra cosa importante que hay que platicar, chicos, ¿se acuerdan de la OTAN? Ya platicamos muchísimo de la OTAN, que fue esta organización que justamente nace de los aliados de Estados Unidos contra la Unión Soviética y el comunismo. Bueno, pues cuando se gana la Revolución Cubana, obviamente Cuba pues se convierte en el principal aliado de la URSS en Latinoamérica. Y lo que hace la URSS para fortalecer y para contraatacar a la OTAN es que va a establecer bases misilísticas que apuntaban hacia Estados Unidos. No sé incluso si se acuerdan de la película de los X-Men, El Origen, cuando sale como cuando eran jóvenes como todos los protagonistas. Bueno, en esa película se retrata justamente un poco de esto. La Unión Soviética va a establecer unos misiles que apuntaban hacia Estados Unidos. Porque si se dan cuenta, ya lo hemos platicado, la Guerra Fría como tal nunca estalló bélicamente, nunca hubo un confrontamiento, pero sí hubo muchas amenazas de confrontamiento. Sí, una guerra de imágenes, una guerra verbal, una guerra mediática, y pues imagínense, o sea, imagínense esta amenaza de que de plano la URSS le pone unos misiles que apuntaban, o sea, en cualquier momento que alguien hiciera más de la cuenta, lanzaban esos misiles hacia Estados Unidos. Imagínense la amenaza que eso representaba, ¿sale? Esto también cambió muchísimo las cosas, ¿sale? Y por otro lado, la OTAN también estaba haciendo lo correspondiente. Se estaban estableciendo también bases militares en los países, etcétera, ¿sale? Pero bueno, vamos a volver al tema de Cuba. No quiere decir que Cuba, por ser socialista o comunista, no reprima, no sea autoritaria, de forma distinta, porque sí, quiero compartirles que yo hace un par de años tuve oportunidad de viajar a la isla y en efecto, o sea, marchas como las que vivimos hoy en día en México, de las feministas o de estudiantes, o sea, serían impensables en Cuba. Y eso no quiere decir que no haya detractores del gobierno de Cuba. Los hay, pero no tienen el derecho de manifestarlo. ¿Sale? O sea, una dictadura es represión, sea como sea. No importa si es comunista, no importa si responde a los intereses de la derecha, como en el caso de las dictaduras militares de esos años, simplemente pues es un gobierno dictatorial, represivo, que va a callar cualquier voz que se oponga a la del régimen. ¿Sale? Y sí, en efecto, en Cuba hay mucho descontento, sobre todo porque es como un bloqueo. Apenas empieza a llegar la tecnología, ¿vale? Es como un bloqueo hacia el exterior, ¿vale? Como si al gobierno cubano no le interesara que la gente, que sus habitantes se empaparan de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Apenas está llegando justamente, tiene apenas una década que están haciendo uso del Internet, de las redes sociales, pero no crean que la gente va y paga su cable para tener Internet. No, el Internet es público y entonces está o en los hoteles o en los parques. Y es bien interesante ver cómo hoy en día un parque generalmente es un lugar de encuentro, ¿no? Tú vas a un parque para verte con el amigo o para pasear a tu perro o no sé. Ya aquí ya se están balconeando, chicos, a ver qué pasó. Tú vas a encontrarte o a esparcirte. Bueno, pues sí, a encontrar cosas perdidas, ¿no?
Pero hoy en día, por ejemplo, los jóvenes como ustedes que quieren tener acceso a la información y a las tecnologías y a las redes, van a los parques porque en los parques está el internet. Y entonces tú ves a la gente en los parques sin hablar. O sea, la gente en los parques va a esto, a escribirse con el afuera, ¿vale? Entonces, es muy interesante lo que pasa en Cuba porque pareciera que ahorita se está viviendo justamente el fallo justamente de esa idea de comunismo que originalmente se tenía. Y mucha gente hoy en día por eso Profe, sale de Cuba. ¿Qué pasó? ¿podría mandar una foto de la imagen de lo que acaba de agregar? Es que ¿Me no se ayudas, ve muy Arodi? bien. Sí. ¿Ah? Y también le quería decir No son que si marcianos, pues podría son dejar como pasar a nosotros. Kareli. Sí, tienen un acento que hace muy difícil entenderlos, pero pues, hablan también castellano como nosotros. También los cubanos fueron conquistados por los españoles, no hay que perder de vista eso. Evidentemente hablan castellano al igual que nosotros. Pero bueno, volviendo al tema, chicos, es bien curioso lo que pasa en Cuba porque no deja de ser un régimen y como todo régimen, pues reprime cualquier otra forma de pensamiento que no vaya de acuerdo a la del régimen. Sin embargo, volvemos al tema. Tienen un sistema de salud de calidad, ¿sale? Tienen un sistema educativo de calidad. Imagínense, en Cuba, desde chicos tienen una formación musical. Por eso es que Cuba exporta grandes músicos, porque desde chicos, o sea, es como cualquier otra asignatura, matemáticas, física, o sea, pues es que crecen con las artes forman parte de la formación y es bien importante que las artes estén desde nuestra infancia, ¿sale? Porque generan una sensibilidad distinta en el ser humano. Pero bueno, no venimos a hablar específicamente de Cuba, venimos a hablar de esta militarización de América Latina, pero para que entendamos cuál es la diferencia entre un régimen y otro, ¿sale? Bueno, vámonos ahora sí con los ejemplos que les traigo. Yo creo que voy a poner pause tantito a la grabación, aunque creo que se sigue grabando.